Bueno, volvemos a un tema que hemos estado presente durante toda nuestra transmisión y que ha sido sin duda de mucho interés y que está en pleno desarrollo, porque este miércoles el Senado está discutiendo en una sesión extraordinaria los proyectos de ley que buscan despenalizar el aborto terapéutico. Queremos conversar más sobre este tema desde el punto de vista más científico. Hemos recogido muchas opiniones desde el punto de vista legislativo. A analizar esta iniciativa y nos acompaña, hemos invitado a nuestro estudio al doctor Horacio Croxatto, especialista en reproducción y métodos anticonceptivos. Doctor Croxatto, bienvenido a CNN Chile, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ramón, por la invitación. Doctor, primero parto diciendo, en el contexto de que nosotros hemos conversado en otras ocasiones, usted ha sido citado varias veces por sus estudios en medicina reproductiva, en el tema de la píldora del día después, con sus estudios, en donde usted ha demostrado o ha presentado muchísimas evidencias de que la píldora del día después impide la evolución, no hay fecundación y por lo tanto no es abortiva. Ahora, dicho eso, entremos en esta materia. ¿Cómo usted asiste a esta discusión parlamentaria en donde se habla del aborto terapéutico? Lo primero que quiero preguntarle, ¿cree usted que el término de terapéutico está bien utilizado, hablando desde el punto de vista médico? Sí, yo creo que sí, porque eso es una acción médica que se ejecuta cuando la salud de la madre está comprometida, ¿no? Y tiene como objeto fundamental mejorar la salud de la madre, o salvar su vida en algunos casos. Y desde ese punto de vista, ¿usted hace diferencia respecto de los distintos límites o alcances que tienen los distintos proyectos? Uno, que habla solamente de la salud de la madre; otro, que dice, por ejemplo, la inviabilidad con la vida, el feto anencefálico, por ejemplo; y otro en el caso de violación. Sí, porque en realidad la salud, como la define la Organización Mundial de la Salud, es el bienestar físico y psicológico de la persona, no solo el físico, ¿no? Y una mujer que ha sido violada o que tiene en su vientre un hijo que sabe que tiene una anormalidad muy grave y que no va a sobrevivir después del parto, está obviamente muy afectada psicológicamente, está enferma. ¿Y en el caso de la violación? Por la misma razón también, porque pasó por un episodio tremendo que conmovió su psiquis, ¿no es cierto? Y ahora está viviendo la consecuencia de eso, que es totalmente indeseada. Entonces está viviendo una situación indeseada y eso provoca una aflicción psicológica importante. ¿Se produce una colusión de derechos en ese caso en particular, por decirlo de alguna manera? Trato de reflejarlo medio gráfico, porque si se va por el lado de ese argumento de la afectación de la persona, en el caso de la madre, si bien es cierto, también hay una vida independiente que ya está latiendo dentro de ese ser. Claro. ¿Qué pasa allí? ¿Es una colusión o no? Ciertamente, el problema se genera porque los intereses de la madre están en conflicto con los intereses del embrión o del feto, ¿no es cierto? Ahora, a mi modo de ver, tenemos que hablar fundamentalmente de personas, porque las personas son sujetos a derechos. No cualquier órgano humano dotado de vida tiene derecho, ¿no? La persona es la que tiene derecho, ¿cierto? Y hay que pensar cuándo comienza a ser persona. Cuándo comienza la vida está clarísimo, con la concepción. Pero recién ocurrida la concepción es una célula única, y eso no es una persona. Tiene la potencialidad de desarrollarse y llegar a ser persona, pero no lo es. Del mismo modo que un huevo no es una gallina o una semilla no es un árbol, ¿no? Pero ambos tienen la potencialidad de llegar a ser, ¿no? Entonces, recién ocurrida la concepción, comienza la vida y el desarrollo de un nuevo individuo. Pero mientras no se desarrolle un sistema nervioso funcional, no es persona, porque
no tiene conciencia de su existencia, no sabe de sí mismo, no tiene sensaciones, no tiene pensamiento, no tiene voluntad, no tiene ninguna de las cosas que caracterizan a la persona humana. A ver, entonces, antes de la semana 12 del embarazo, por ejemplo, nada de eso ocurre. Entonces, perdón, doctor, entonces, en síntesis, estoy leyendo textualmente uno de los proyectos de ley que precisamente se está discutiendo. Estaría en sintonía con lo que usted señala. Dice, en síntesis, se admite el aborto por razones terapéuticas, riesgo para la vida de la madre, eugenésicas, el feto presenta o presentará graves taras o formaciones físicas o psíquicas, y éticos sociales, embarazo producto de una violación, siempre que se practique dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Sí. ¿Le parece correcto eso? Me parece correcto, sí. ¿Desde el punto de vista médico es lo que se debe decir? No me parece que yo pueda hablar por el punto de vista médico, porque depende en qué cultura médica uno se ubique para... pero desde mi punto de vista personal, yo estoy de acuerdo con eso, sí. Mientras no es persona, no tiene los mismos derechos que la madre, que es hecha y derecha una persona y tiene un plan de vida, unas responsabilidades, tiene otros hijos que cuidar, etcétera, ¿no? O sea, de modo, no tengo ninguna duda que los derechos de la madre priman por sobre los derechos de un embrión antes de las 12 semanas. ¿Y eso a su juicio entonces hace que antes de las 12 semanas entonces no estemos hablando de aborto como tal, o sí de todas maneras? Es aborto, porque la definición de aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable, ¿sí? Si usamos esa definición de aborto, eso es aborto, ¿sí? Ya, pero usted hace la distinción en cuanto considera que esa persona se transforma en una persona. Ahora, el aborto se puede hacer antes que sea persona o después que es persona. Yo lo que estoy diciendo es que antes que sea persona, yo no tengo objeción al aborto. Doctor, pero eso que sucede antes de esas otras 12 semanas, usted acaba de decirme, puede llegar a constituirse en una persona, ¿no? Claro. Al final no es lo mismo. ¿No es lo mismo interrumpir la posibilidad de que se forme una persona? No. Mire, nosotros valoramos muy distinto un huevo que una gallina. Vaya usted a comprar un huevo, 120 pesos. Vaya a comprar una gallina, son 4.000 pesos. Vaya a comprar una semilla o vaya a comprar un árbol o un vivero. Va a ver la diferencia. Nosotros los seres humanos no valoramos lo mismo al que es que al que puede llegar a ser. ¿Y por qué no son lo mismo? Así de simple. Pero esto es una discusión donde uno se mete más en el tema filosófico igual, doctor, porque uno podría decir que eso que se está desarrollando eventualmente puede ser llegar a constituirse en esto, un gran artista puede constituirse en esto, en otra cosa. Bueno, un criminal. Bueno, un criminal. Pero nunca lo vamos a saber. ¿Y qué importa? No importa. A mí no me importa. Mire, son mucho más los embriones que se pierden espontáneamente que los que nacen. La naturaleza funciona de tal modo que muchos de los óvulos que son fecundados no llegan ni siquiera a embarazo clínico, ni siquiera a un atraso menstrual, se pierden. Ya, pero eso por una cuestión espontánea, no por una intervención. Aquí estamos hablando de que hay una intervención del ser humano. De acuerdo, pero desde el punto de vista de las consecuencias es exactamente lo mismo, no tiene ninguna consecuencia, es irrelevante. O sea, habría sido mejor que no naciera Hitler, podemos decir. O habría sido peor que no naciera Bach. Pero esto es un tema de azar, ¿no? Doctor, de la manera gráfica que usted lo presenta, ¿cree que eso genera una situación de, ¿cómo decirlo? ¿No? Tratando de no buscar un término de demasiado realismo, de demasiado pragmatismo, sí, de demasiado individualismo? Yo soy pragmático, sí. ¿Por qué científico? No sé, porque soy Horacio Croxatto. ¿Y qué opina cuando entran las creencias religiosas de cada persona? Y por lo tanto, desde el momento de la fecundación, fe de la Iglesia Católica, por ejemplo, Chile, un país mayoritariamente católico, es imposible hacer la diferencia que usted hace. Bueno, ese es el problema de los católicos. Pero los católicos no pueden imponer una dictadura moral. Nadie puede imponer ninguna clase de dictadura. Y
Si un católico trata de imponer por ley que los demás ciudadanos se comporten de acuerdo a sus creencias, eso se llama dictadura moral y eso es inaceptable. Doctor Horacio Croxatto, muchas gracias por sus minutos con nosotros aquí en Serenidad. Gracias a usted, Ramón.